Gloria a Dios. Amén. La iglesia se prepara, la iglesia se está formando y volviendo a los principios. Cuando un palo se dobla, un árbol, una rama, un árbol, ¿no?, se está doblando, que está recién creciendo y se está doblando, ¿qué es lo que se hace ahí? Cuando se está doblando, está creciendo, pero está doblándose, y está creciendo doblado. ¿Qué se hace con esa plantita? Tratamos de enderezarlo. ¿Verdad? Pone una vara. Se le pone una vara. Se va a apuntar. Amén, porque todavía hay tiempo de que el árbol o la plantita crezca como debe de ser. Asimismo nosotros, mis hermanos, Dios nos representa también como un árbol. Dios nos hace una representación que somos como un árbol que da fruto. Pero así como somos árbol, por el viento, que son las pruebas y otras cosas más, comenzamos a doblarnos, inclinarnos y hasta de pronto luego caer. Pero ahí está el Señor Jesucristo, que quien cuida de nosotros, con su palabra nos pone derecho. Y eso sí, que nosotros como iglesia hemos fallado en algunas cosas, no hemos estado cumpliendo a la totalidad como iglesia que somos, nuestros principios no han sido cumplidos al 100%, Dios nos está enseñando que todavía hay tiempo. Amén. Que sí hay tiempo. Amén. Para volver al principio y hacer lo que la iglesia como mandato debe hacer. Entonces, para poder hacer eso, nos vamos a la vara que nos endereza. ¿Cuál es? La palabra. La palabra. Esta vara es la que nos dice así debe de ser. Este es el camino. Esta es la forma. Esta es la verdad. Por eso estamos estudiando. Hemos empezado estudiando el libro de los Hechos porque es nuestro principio como iglesia. Cualquier otra cosa pueden decir, pero si yo quiero saber cómo debe caminar la iglesia, ¿dónde voy primero? ¿Y qué libro me enseña? Hechos. Porque ahí empezó la iglesia primitiva. Ese es el inicio de la iglesia. Minutos antes del Pentecostés estaba la iglesia. Minutos antes del Pentecostés que ocurrió, estaba la iglesia. Unánime, unida. No. Amén. Antes del Pentecostés no existía la iglesia, no había ninguna iglesia. Amén. ¿Estamos claros entonces ahí? Estoy tomando lección de lo que hasta ahora hemos aprendido. Porque eso es lo que usted va a enseñarle a los de afuera. Usted va a discipularle a los de afuera. Lo que Dios le está a usted enseñando o haciéndole acuerdo, porque muchos sí lo saben, pero como que nos olvidamos cómo debe de ser. Y en el Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, empezó la iglesia. Aleluya. Empezó la iglesia. Y desde ahí en adelante la iglesia ha venido creciendo. Pero asimismo, como ha venido creciendo en cuerpo, en creyentes, la fe, el enemigo ha estado atacando para que la fe no crezca. Y en estos tiempos es cuando más el enemigo está alborotado, bajando la fe de la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Distraer a la iglesia en muchas cosas. En muchas cosas. El enemigo tiene bastantes herramientas y estrategias para distraernos
y la iglesia no crezca por la distracción que hay en el mundo. Es una batalla, es una guerra. El que conoce de guerra, el que ha escuchado de guerra, así trabaja el enemigo. Estratégicamente distrae al adversario, al enemigo. Al contrario, lo distrae. Porque el enemigo nunca va de frente a decir, te voy a atacar ahorita. Voy a sacar un arma, tengo un arma y te voy a disparar. Ahorita te voy a disparar. No. Y de esa manera, mis hermanos, así nosotros somos atacados con distracciones. Amén. Gloria sea al Señor. Y hoy que el mundo festeja, hoy que el mundo festeja el Día de las Madres, me da tristeza escuchar a algunas mujeres y madres que están tristes. Que se supone que si el mundo pone un día para las madres, porque es el mundo, deben de estar contentas. Y al contrario, algunas están tristes porque no me van a festejar, porque no me han llamado. Y están tristes algunas. Por eso sé que eso no es de Dios, porque Dios no da tristeza. Amén. Dios da paz, Dios da gozo, Dios da alegría. Amén, gloria a Dios. Y las fiestas que Dios ha puesto, que inclusive yo ya le envié al grupo de WhatsApp, le envié ahí las fiestas judías que hay, que son fiestas proféticas. Ahí usted verá un candelabro y están en los 7, están cada fiesta. Y cada fiesta proféticamente nosotros ya la estamos cumpliendo. Esas son las cosas que sí debemos estar más atentos, porque esas son las cosas que a nosotros nos va a dar salvación. Las fiestas que Dios puso son guías para nuestra salvación. El resto de fiestas que el mundo pone no nos salva. Y Jesús lo dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da. Y esa es la paz que el mundo le da al niño. Bueno, vamos a darle un día de paz a las madres. Esa es la paz que el mundo da. Pero nosotros no nos dejamos engañar del circuito del mundo. Amén. Porque nosotros tenemos nuestra verdadera fiesta. Amén. Y no esperamos un día, sino todos los días. Amén. Nosotros festejamos. Amén. Nuestra libertad. Madre, ustedes son libres en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes son libres en el nombre de Jesús. Y desde el momento que ustedes aceptaron a Cristo, desde ahí hemos recibido lo mejor. Ustedes ya han recibido lo mejor. Ninguna mujer, madre, tiene que estar mendigando, pidiendo limosna, que le visiten, que le den, que le hagan una fiestita. No pida limosna. No llore por una limosna. ¿Me está escuchando? Amén. Eso es lo que el diablo hace en la mente del ser humano. Que viva de limosna, que espere un día para que ese día me glorifique. Y llenando mi corazón de tristeza porque no se cumplió como yo quería, no me dieron, no me llamaron, no me hicieron. Y viene la tristeza. Hey, Santo
Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que discernir, que nosotros tenemos que estar ojo a las maquinaciones del enemigo. Todas esas son artimañas del enemigo para distraer el verdadero propósito de Dios en cada corazón. Y ya todos ustedes, mujeres, han recibido el mejor regalo. Amén. ¿Por qué tiene que estar ahí pidiendo limosna? Que es el día X que el mundo le ha dado a ustedes. Cuando Dios ya le dio todos los días a ustedes de bendición. Todos los días tienen ustedes. Estoy hablando porque dice el libro de Proverbios que la mujer temerosa y virtuosa, esa es la que Dios al menos, ¿sí? Será alabada. De ustedes estoy hablando. De aquellas mujeres que están allá afuera, que no aceptan, no han aceptado a Cristo, lamentablemente tendrán que seguir viviendo de esa limosna que el mundo le da, para sentirse en paz un día. Di que en paz. Porque ahí están llorando porque también ven que sus hijos andan peleando. Y ahí están traumadas. Porque un nieto, porque un hijo está peleado, porque no lo quiere un hijo, está resentido. Oigan, y ahí están, revolcadas ellas en el lodo. Pero estamos hablando de la mujer virtuosa. De ella estamos hablando, la que ya Dios la puso acá. El mundo no te tiene que poner acá, porque ya Dios te puso. No esperes que el mundo te alabe, porque ya Dios, por ser mujer virtuosa, temerosa de Dios, estás en un lugar honroso. No vas a recibir. Mejor que eso no hay. Si me escuchan, entonces no lloren por migajas. Gócense con lo que ya Dios les ha dado y mantenga que el enemigo no se los quite. Eso es lo que sí debe de estar orando, que no me quiten lo que ya he recibido. Eso es lo que el diablo está haciendo ahorita. Con ustedes al menos, tratar de quitarle, que ustedes lloren, se resientan, se enojen, se sientan mal en un día donde Dios quiere que usted, acá estoy. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Donde Dios quiere que usted a Él le dé gracia. Usted en este día le alabe a Dios. Amén, hermano. Porque este día es de Dios. Debemos agradecerle a Dios que Él ya ha hecho antes en nosotros la obra milagrosa de salvación. Yo le debo a Él. Yo le debo a Él. ¿Por qué tengo que pedir que a mí me den? Yo le debo a Él. Y yo tengo que acercarme a agradecerle a Dios por tenerme en el lugar que Él ahora me tiene. Amén, siervas amadas. Amén. Y eso es lo que vamos a orar después del culto. Vamos a orar por todas ustedes, mujeres. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Cristo. Pedro, Juan dijeron, y eso es lo que hemos visto. Alguien me diga en qué capítulo, donde Pedro y Juan le dijo a un limosnero: no tengo plata y oro. ¿Ah? ¿En cuál? ¿En Hechos cuál? En Hechos 3. Amén. Ya están sabiendo. Gloria a Dios. Están haciendo las tareas. Y eso es lo que hoy Dios dice a ustedes. Es mejor recibir el día de hoy algo que nos dure para toda la vida. Amén, mis hermanos. Amén. Eso es lo que hoy Dios dice a cada uno de ustedes. No importa si no hay una torta, no importa si no hay una flor, no importa si no hay un dinero, pero lo que ustedes han recibido es mejor.
diciendo? Entonces, estemos contentos, estén gozosas, no entristezcan su corazón. Amén. No entristezcan al Espíritu Santo, que Él está en cada uno de nosotros para darle esa paz, darle ese gozo. Dice la palabra del Señor, aunque mi padre y mi madre, eso es lo que dice una madre temerosa de Dios, aunque mi hijo y no me quieran, no me busquen, no... Esa es la verdadera respuesta de una mujer temerosa de Dios. No lo que escucho de una mujer afuera, ay, no me van a hacer una reunión si no me hacen qué. Gloria a Dios. Bendito Rey, aleluya. Aunque mi hijo, aunque igual, nada me separará del amor de Cristo. Igual yo vivo gozoso porque Cristo está conmigo. Amén. Es un mensaje de Dios para cada uno de ustedes. Es el regalo que Dios a ustedes les da. El día de hoy, el día de mañana, todos los días Dios les regala a ustedes. Todos los días. Amén. Solo Él espera de ustedes esa gratitud y esa devoción a Él. Nada más, siervas amadas. Amén. Y estaremos orando para que sigan ustedes en esa fortaleza espiritual, agradando a Cristo y demostrándole al mundo y dando ejemplo como madres a los hijos, a los nietos, porque así dice la palabra del Señor, que ustedes deben de dar ejemplo a las generaciones venideras. Y eso sí hay que orar, ese regalo, hay que pedirle al Señor que les dé sabiduría para poder seguir adelante, demostrándole al mundo quién es una verdadera mujer y quién es una verdadera madre. Amén. Así que no se sienta mal, no se moleste con el pastor si es agua fiesta el pastor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque si yo soy agua fiesta, imagínense Jesús también en su tiempo. No sé si se acuerdan cuando, no sé si han leído, cuando Jesús estaba trabajando y vinieron a buscarlo a Jesús, a distraerlo a Jesús. Jesús, mira que ahí está tu mamá, tu madre y tus hermanos. Y miren la respuesta de Jesús, ¿no? ¿Qué dijo? Dile, ay, pero qué grande. Ay, ya, deje eso allí. Voy a ver a mamita primero, voy a verla. No dijo eso Jesús. ¿Está bien? Lo único que sé, dijo Jesús, que mi madre, mis hermanos y todos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Eso es lo primero que Dios ve para honrar a alguien. ¿Sí? Gloria a Dios. El que me da a mí el primer lugar, gloria sea al Señor con aquella madre, con aquel hermano, con aquella. Esa fue la respuesta y ese es el ejemplo que Dios nos da. No que Jesús fue agua fiesta, por, ay, no se alegró, sino porque primero Dios. Primero Dios. Amén. Porque así empiezan los 10 mandamientos. Primero yo. Y los dos que Dios dejó, me amarás con todas. Yo primero. No hay fiesta, no hay nada. Yo primero. Y honrémonos en nuestra mente, Señor, al Señor. No se distraiga, porque de pronto usted está aquí sentado, está diciendo amén, está diciendo gloria a Dios, pero mientras usted, su corazón y su mente no esté metido con Dios, no lo está honrando. Amén. Lo está ofendiendo. ¿Estamos claros? Amén. Entonces, no piense afuera, piense que solo usted está honrándolo a Dios con su presencia, con su corazón, su mente, cumpliendo el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo. Así que tranquilo, gocémonos en el Señor en este día, en estos momentos. Para Él sea la gloria, para Él sea toda la atención, no se distraiga. Porque para eso hemos venido.
Vine a alabar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a escuchar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Deje que el mundo se dé patada y puñete, que se saque sangre. Déjenlo a ellos allá. Santo. Pague el celular, que su hija, déjela. Que se aguante ahí. Que espere que usted se va a comer el mejor manjar. Y a salir llena, y usted le va a dar lo de afuera, lo que Dios le dio hoy día. Usted tiene que dar. Aleluya. Gracias, Señor. Y si usted ve ahí, hemos enviado al grupo, ¿no?, las 7, y quiero que tengan claro del Pentecostés, de dónde vino el Pentecostés y todo el Pentecostés. Quien ha estudiado ya debe tener claro por qué ese día del Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué la promesa? ¿Por qué la promesa del Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia tuvo que empezar en ese día, en esa fiesta de Pentecostés? No del Día de la Madre ni del Día del Niño, porque eso nunca sirvió, sino el Pentecostés. Aleluya. Gloria. Y hay 7 fiestas, mis hermanos. 7 fiestas que en la Biblia, en el libro de Levítico, nos enseña que esas 7 fiestas es el indicativo de ahora, del tiempo en que estamos, de lo que va a venir. Dios sí nos dio señal del proceso de todo el acontecimiento para la iglesia. ¿Quién sabe las 7 fiestas? ¿Cuáles son? No las saben. No las saben, ¿no? Sí. Ahí le dije que cuando estudien ahí en el Levítico y habla de Pentecostés, antes, cuando ya habla de Pentecostés, antes del Pentecostés habla de otra fiesta, y yo dije que la Pascua, ¿qué representa la Pascua? Que es la muerte del Señor Jesucristo. Y la Pascua se hacía en los tiempos, se hacía la Pascua, se hacía la Pascua, hacía el pueblo de Israel la Pascua. Claro, hacía la Pascua. ¿Y la Pascua qué quiere decir? La Pascua, ¿qué quiere decir? En la Pascua, empezó la Pascua en el día de liberación del pueblo de Dios. La Pascua era la liberación. ¿Ok? ¿Cuándo empezó la Pascua en el pueblo de Israel? ¿Cómo? Cuando salió. Mire, esas cosas ustedes deben de saber. A estas alturas no debe de ignorar estas cosas. Cuando el pueblo salió de Egipto, hubo algo que le dijeron que pongan en las puertas. La sangre, ¿sí? Porque mataron un cordero, y esa sangre es la que nos les libró. Amén. Y de ahí empezó la Pascua. Siempre que hacían la fiesta de la Pascua, se recordaban de ese día de liberación. Amén. Entonces murió un cordero por esa Pascua. Sí, murió un cordero por la sangre que derramaron, que ponían en los dinteles de la puerta. Tuvieron que matar a un cordero. ¿Sí? Ahora esa Pascua, en ese tiempo, ahora en este tiempo, ¿cuál es nuestra Pascua? ¿Quién murió? ¿Qué cordero fue que murió? Jesucristo. Entonces esa Pascua de ese tiempo se pasó ¿a quién? A Cristo, que murió y derramó ¿qué cosa? Derramó la sangre, que ahora no nos cubre, nos limpia de todo pecado. Porque Dios hace el trabajo completo, no a media de cubrir. Él no cubre, Él limpia. Mis pecados no los cubre, los limpia, los saca, los desaparece, los borra. Eso
Es una sangre preciosa. Entonces, estuvo la Pascua y se cumplió la Pascua también en nosotros. Se cumplió. Ya se cumplió la primera fiesta. Mire, todas esas fiestas todas esas fiestas que hacían en el pueblo de Israel, es la misma fiesta que nosotros tenemos que cumplir espiritualmente. ¿Estamos claros? Entonces, ¿es necesario aprender estas cosas? Sí. Porque si están escritas es porque quiere que nosotros le sigamos. Luego, amén. Luego de la muerte, que es la Pascua, ¿qué viene? Sí, pero muy poco lo dice. Luego de la muerte de Cristo, ¿qué vino después de la muerte de Cristo? ¿En qué? La resurrección. Ténganlo presente, la resurrección. Entonces, después de la Pascua, lo que tienen ahí, le mandé yo un dibujito ahí. Después de la Pascua viene, ¿qué fiesta viene? Los panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, la pan sin levadura, ¿qué quiere decir sin levadura? Sin nada fermentado, porque la levadura hace fermentar. ¿Sí? Son panes sin fermentar, limpios. ¿Ok? Entonces, esa es la resurrección, porque Cristo cuando Jesús murió con todos los pecados, ¿verdad? Pero cuando resucitó limpio. Entonces los panes sin levadura representan la resurrección de Cristo. Entonces la siguiente fiesta en nuestra vida cristiana, ¿se cumplió o no se cumplió? Ya se cumplió. ¿Sí? La Pascua, Cristo, la muerte. Luego viene los panes sin levadura, la siguiente fiesta que se debe cumplir, la cumplimos nosotros en Cristo con los panes sin levadura. Luego de la segunda fiesta viene la tercera fiesta. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la tercera fiesta? La primicia. Amén. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a representar la primicia? ¿Qué viene a ser la primicia? Resucitó Cristo, ¿verdad? Y luego que resucitó Cristo, ¿qué hizo Él? Partió al cielo. Amén. Fue entregado y recibimos de Él la salvación por primera vez de parte de Él. ¿Sí? Lo primero que hemos recibido. ¿Qué recibió la iglesia? Recibió a Cristo. ¿Ok? Entonces fue entregada la primicia. Cristo como primicia. Y eso, la primicia eran los primeros, las primeras cosechas de esa fiesta, de esos días. Escuchen algo. Luego de esta primicia del Pentecostés, de la Pascua. Mire, escuchen, la Pascua es la primera, ¿verdad? Luego de la Pascua venían unos días más, unos siguientes días, y venía el pan sin levadura. Luego de unos días más, en ese mismo mes, se cumplen estas tres fiestas: la Pascua, los panes sin levadura y la primicia. Jesús cumplió en ese mismo mes todo eso. ¿Estamos claros? Todo eso, su muerte, su resurrección y su vida, la cumplió en ese mismo tiempo. Luego de la Pascua se cuenta 50 días de la Pascua,
de la Pascua, del primer día de la Pascua, se cuenta 50 días. 50 días. Mira este mes. Este mes tiene 30 y de ahí se cumplen 15 días más. Y ahí se va sumando hasta llegar, ¿sí? 7 por 7, 49. O sea que de aquí hasta acá hay 7 semanas recorridas. De aquí, de la Pascua hasta acá, 49. Y viene el siguiente día que es el 50. Este día 50, ahí donde usted ve, aquí en medio, en el dibujo usted ve Pentecostés. Aquí es otra primicia más. Mira, acuérdense que aquí hay una primicia, pero después de unos días más que se cumplen los 50 días, ahí viene otra primicia, la primicia que empieza. Esta es la primicia por decir que termina el sembrío. Luego va a empezar otro sembrío después, y esta es la primicia de un empiezo. Es como para hacerle dar a entender, una primicia de un término, y aquí en Pentecostés es la primicia de un inicio. En Pentecostés iniciado, entonces la primera cosecha del año. Amén. Y le llaman Pentecostés, se celebraba esa fiesta Pentecostés. Entonces, ¿qué pasó en Pentecostés en nuestra vida? ¿Qué inició? Inició la iglesia con el recibimiento ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde hemos cumplido hasta ahorita? ¿Ah? 50 días. Hasta la cuarta fiesta, quedas en el centro. ¿Ok? Día de Pentecostés. La siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas. La siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas. ¿Ya hemos cumplido esta fiesta espiritualmente? ¿Por qué no lo hemos cumplido? Estamos esperando. Porque del día del Pentecostés, mira cómo son seguiditas estas fiestas. En este mes, en un mes mismo se cumplen 3 fiestas. Después de 40 días más se cumple otra. Pero la de la trompeta, eso era después de casi 3 meses más. Estaba lejos. Y esta es la que estamos esperando. La venida del Señor Jesucristo. Estamos ahorita esperando la fiesta de las trompetas. Porque así dice su palabra, que va a sonar. Sonarán las trompetas. Y ahí entra a la fiesta y la iglesia. Aleluya. Amén. ¿Estamos claros? Entonces ahora está, cuando ya escuchen la fiesta, usted ya va a entenderlo, espiritualmente va a entender ya todo. Que todo eso representa con Cristo Jesús. Luego que la fiesta de la trompeta, ¿qué otra fiesta viene ahí? La fiesta de expiación, que quiere decir perdón. Luego que la iglesia viene el tiempo del perdón. Amén. Donde le da la oportunidad al pueblo en ese tiempo ¿a qué pueblo le da tiempo? Ajá. Ese es el tiempo que van a tener ahí de pedir perdón. Por eso ese es el tiempo de la expiación, del perdón. Y luego de la expiación, ¿qué viene? La fiesta de tabernáculo, que le llamaban a las cosechas de las cabañas. Y ahora que estamos estudiando estudiamos martes, que es el tabernáculo, ¿sí? Este tabernáculo representa ¿qué cosa en la espiritual ya con nosotros? ¿Qué viene después de la venida de Cristo que se lleva a la iglesia? El perdón. ¿Qué viene luego? El milenio. Ya lo dije el domingo pasado.
Una pregunta, pastor, Ujú. perdón. En la expiación, ese es para el pueblo que se queda. Ujú. O sea, todavía tienen una nueva oportunidad de perseverar, Así para dice. esperar el perdón y la salvación para poder ser tomados en cuenta por Dios. Así dice la palabra, así es. Ese es, ¿no? Sí, así es. Donde van a venir los 7 años del que habla, ese es el tiempo que va a venir. Ese es los 3 años y medio. Exacto, que Ese va a es los 3 años y venir, medio antes del Armagedón. va a venir la tribulación. Todavía ahí sí hay tiempo Todavía hay tiempo ahí. para ellos, que hasta el momento lo han negado. ¿Ok? Ese es el tiempo del perdón, expiación. Por eso dice que será perdonado el pueblo de Israel, Así es. Pero solo el que reconoce. los que quedan. Reconoce, así es. Habrá gente que no sea de Israel y sea gentil, Claro, sí lo va a haber. claro. Y también tendrán en ese tiempo, pero es más duro. Así que es mejor en este tiempo, estar a cuentas con Dios. Y no esperemos este tiempo de tribulación, que bien difícil va a ser. Si en este tiempo suave se complica para algunos, imagínense en ese tiempo. Entonces no esperemos allá, no crean que ahí tendrán la oportunidad, sí, pero a ver si se puede. Va a ser muy tormentoso ese tiempo del perdón. A ver, por eso que Dios quiere en este tiempo, y dio bastante tiempo para que el pueblo de Israel y nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Este tiempo de gracia que se le llama. Este es el tiempo de la gracia. La fiesta de Pentecostés. Hay que aprovechar este tiempo. La iglesia no entiende, muchos no entienden este proceso. Y por eso es que están desorientados. Pero el que ya conoce este proceso, nos movemos más rápido. Porque sabemos que ya estamos a tiempo de que pase aquí, de aquí a allá. Y ahí regresamos acá al último, a la fiesta de tabernáculos, todos, que es la del milenio, todos vamos a estar acá. Los que tuvimos la oportunidad de ser llevados con Cristo Jesús. Aquí, la fiesta de tabernáculos. Pastor, en la expiación, ahí vienen las 7 plagas. Sí, las 7 plagas, como se le llama. Ahí vienen las 7 plagas porque ese es el tormento que va a tener el pueblo. Todo ese proceso se va a cumplir ahí, del caballo, de la heredad, de la muerte, y todo ese proceso se cumple. Y eso está en Apocalipsis. Eso es un estudio también profundo, que hay que entender cada proceso de eso. Después de la trompeta vienen ahorita los juicios. Los juicios. ¿Ok? Wow. Listo, entonces. Amén. Entonces estamos claros ahí. Esto solamente fue un resumen para poder entender de Pentecostés por qué empezó la iglesia en Pentecostés. Solo por eso, para que tengamos claro. El que ya estudió, gloria sea al Señor. El que no estudió, pues ya tiene ahorita ya un entendimiento, y de ahí falta para que siga entendiendo más. Porque eso es lo que hace el pastor aquí adelante. Yo no le puedo dar todito. Dios nos da parte para que nosotros sigamos escudriñando, y el Espíritu de Dios nos sigue revelando estas verdades y seguir creciendo. Porque no crecemos de la noche a la mañana, es poco a poco. ¿Ok, mis hermanos? Pero pongamos ese amor al conocimiento, a querer conocer más de lo que Dios quiere en nuestra vida. Bien, entonces yo ya le envié al grupo para que usted tenga claro. Después le ampliaré un poco más sobre este proceso para seguir entendiendo mucho más nuestro caminar como iglesia. Bien, entonces la iglesia recibió ya el Espíritu Santo, y el Pentecostés se cumple ¿cuántas veces? Espiritualmente. Una sola vez lo hicieron, pasó aquí, y ya el Espíritu Santo una sola vez vino aquí a la tierra, y ahora mora en todo aquel que acepta al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y ahí en adelante ya nos corresponde a nosotros aceptarlo. Pedí, mis hermanos,
porque según el proceso que estamos aquí estudiando, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, algo comenzaron a hacer. Cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hacer algo, se fueron a dormir, ¿verdad? Fueron ya a descansar porque oraron mucho. ¿Qué hicieron ya después que recibieron el poder del Espíritu Santo? Unánime, pero ¿qué acción comenzaron a hacer? ¿Qué trabajo comenzaron a hacer? Comenzaron a trabajar, a hablar la palabra de Dios, ¿sí? La gente lo provocó a Pedro a hablar, que fue su primer discurso. ¿En qué capítulo está el primer discurso de Pedro? El primer discurso. No puede estar en el 1 porque ahí no recibió el Espíritu Santo en el 1. Exacto. Desde el 2, porque en el 2 recién recibió el poder para ahora sí hablar por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces su primer discurso fue en el 2 cuando recibió ya el Espíritu Santo. Antes de eso estaba él preparándose para esa venida. Y en su primer discurso, ¿por qué Pedro predicó? ¿Por qué empezó a predicar Pedro? ¿Por qué Dios dijo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ah? Porque hacía muchas preguntas. Aleluya. No sé si han estudiado, si han hecho las lecciones, no tienen problema en saber la verdad escrita. ¿Ok? Pedro empezó a predicar por algo, porque algo le provocó a él. Exacto, comenzaron a hablar, a preguntar, y bueno, ¿qué es esto? Esto tan borracho, tan lleno de mostos. ¿Sí? Entonces, Pedro, que era un hombre sencillo, sin cultura, se podría decir, educativa, era según lo que yo entiendo, un salvaje, así como la mayoría venimos aquí, no somos todos salvajes, peleones, ¿sí? Nos gustaba torcer la boca cuando alguien no... Ajá. Entonces Pedro así mismo, igual, nosotros venimos de afuera, así mismo él es. Y estaba con Cristo, pero él era un salvaje. Estando con Cristo al lado de él como un caballo chúcaro, no entendía y él quería arreglar las cosas de su manera. A su manera. Corta oreja. ¿Ah? ¿Cómo no? Pues a ver, métete con nosotros, a ver qué. Y eso es lo que hasta ahora muchos siguen haciendo. No sé qué es que ella quiere que se trompone con aquellos que no. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No salgan de ahí. Ya me imagino que hasta lo miraba, Pedro, te ruego, quédate tranquilo hasta que reciba el Espíritu, porque es el único que te va a controlar a ti. Ya me imagino, ¿no? Porque él sabe que el Espíritu de Dios es poder. Y ese es el único que nos puede controlar nuestros impulsos. Amén. Por eso yo digo, el que recibió a Cristo no puede decir que no tiene poder. Porque el que recibió a Cristo tiene el Espíritu Santo. Y Él nos ayuda ahora sí a controlar lo que humanamente no podemos controlar. La ira, el resentimiento, el odio, la pereza, la vagancia, la negligencia, el chisme, la mentira. Todo eso lo podemos controlar a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Orar, buscar a Dios, leer la palabra del Señor, se necesita poder. Sí, porque yo no puedo estudiar, yo no puedo orar,
yo no puedo ir. ¿Sí me está escuchando? Entonces se necesita el poder para poder hacer cosas que no nos gusta hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. Y eso fue lo que recibió Pedro. Y por eso comenzó Pedro a hablar a través del Espíritu Santo. Ahora ya no a través de sus fuerzas. Porque antes de recibir el Espíritu Santo era cobarde. ¿Creen eso? Que era cobarde. Antes de recibir el Espíritu Santo, ¿creen eso? Que Pedro era cobarde. Era cobarde. ¿Por qué cree que se escondió? ¿Por qué lo negó? Por cobardía. Claro. El Espíritu Santo lo recibimos nosotros porque somos cobardes. ¿Ok? Y por eso que Pablo le dijo a Timoteo, no has recibido espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Amén. Entonces ya no eres cobarde porque no tienes el espíritu de cobardía. Tienes el espíritu de Dios, que es el espíritu de poder y temor a Dios. Amén. Entonces por eso que Pedro ya no tuvo miedo salir, porque estaba escondido. Ay, me van a matar. Ahora ya no le importó que sepan que él es hijo de Dios. Ya no le importó que sepa que él es un seguidor de Cristo. Amén, mi hermano. Y esa es la exhortación para algunos que tienen a Cristo y tienen miedo a hablar la palabra de Dios. Se dejan llevar por el espíritu de cobardía. Tengo miedo, no quiero hablar, no quiero predicar, no quiero enseñar, yo no sé, me da miedo, me da vergüenza. Esa es la iglesia y eso es lo que estamos aprendiendo como iglesia. Tener el Espíritu Santo es tener el espíritu de poder. Amén. Porque de ahí en adelante ya no es mi fuerza, sino el Espíritu de Dios quien va a hacer la obra. Amén, mi hermano. Cuando oro por medio de quién. Cuando oro por medio de quién. De mi fuerza, de mi conocimiento, del Espíritu Santo. Cuando hablo la palabra del Señor, la hablo por medio de quién. Del Espíritu Santo. Entonces no es usted, no tenga miedo de qué, sino es usted. Eso entendió Pedro. No soy yo el que está hablando. No soy yo el que se va a enfrentar a todas esas fieras que están ahí. Y fue así el discurso de él. ¿Debemos aprender esto? Sí, porque así empieza la iglesia, dejándose llevar por el Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. Ya no de mí, ya no de mi fuerza, ni de mi edad. No que soy muy joven, no que soy muy niño, no que soy muy viejo, no. No depende de su fuerza y de su conocimiento. Depende del Espíritu Santo en usted que lo deje actuar. Pero pastor, pero también, o sea, es también de uno estudiar también la palabra. Bien la pregunta para algunos que de pronto se vayan a confundir. Si vemos el proceso, si vamos a seguir el proceso de la iglesia, cuando Pedro salió a hablar y dio su discurso, ¿Pedro tuvo antes de eso enseñanza? Tuvo con el Señor como 3 años y pico, ¿sí? Instruido por el maestro de maestros. Por eso que ya salió. Porque primero se aprende. Primero se es discípulo. Se estudia. Y conforme eso el Espíritu pone palabra de lo que ya ha puesto en mi corazón la verdad. No es que voy a salir y wow y hablo. No. Juan cuando escribió lo mismo pasó para que escriba este libro profético por si acaso. No le escribió porque a él le dio la gana
y voy a escribir lo que se me venga en mente. No, todo lo escribió primero, le dijo, Dios, escribe esto, yo, lo que yo te doy. Amén. Ezequiel también fue otro profeta que no fue a hablar la palabra del Señor si primero no fue instruido que tenía que hablar. Te vayas al libro de Ezequiel y ahí ve que el profeta, Dios le dijo, a ver, toma lo que yo te voy a dar, medítalo, estúdialo y luego de eso, ahora sí, compártelo. ¿Ok? Aquí no es de que vengo, hablo y hablo lo que me salió. No, no. Hay que ahí meditar la palabra del Señor, porque primero la palabra es para quién? Para mí. Entonces yo tengo que meditar que esa palabra a mí me redarguye, me dé, y ahora sí puedo yo compartirla. Si no, sería un hipócrita que me pongo a hablar la palabra del Señor y yo ni siquiera la sé, la entiendo, la cumplo. Y esa es la palabra. Vean Ezequiel, antes del Antiguo Testamento ya Dios nos enseña. A ver, primero mastica lo que yo te doy. ¿Qué quiere decir? Primero cúmplelo, entiéndelo y cúmplelo. Límpiate, llénate primero tú. ¿Ok? Cuando leemos la palabra primero, ¿para quién es? Eso es lo que nos dice, primero es para ti. Entonces, obvio que primero tenemos que aprender a estudiar, que haga la palabra en mí esa limpieza y me enderezca a mí para yo poderle decir, dice el Señor. ¿Correcto? Y lo que estamos haciendo, no estamos haciendo, preparándonos para, a través del Espíritu Santo, todo lo que nos está enseñando como iglesia, poderla compartir. Amén. Amén, hermanos. Entonces, aquel que no aprende, aquel que no está escuchando esta verdad, yo no sé qué va a enseñar. ¿Sí? Va a enseñar otras cosas que es la iglesia, lo que cree o lo que por ahí escucha. Pero no queremos eso, queremos es seguir los pasos del Maestro. Tal cual como está escrito, así hagámoslo. La bendición que tuvo la iglesia la vamos a tener también nosotros. Porque al Dios que ellos siguieron es al Dios que nosotros vamos a seguir siguiendo. ¿Ok? Gloria a Dios. Así es. Entonces, eso se cumple. Fueron instruidos y luego de la instrucción, ahora sí. Pongan en práctica lo que han aprendido. Y sí, se ve. ¿Por qué se ve? Porque en su discurso, y nos vamos, el primer discurso fue en el capítulo 2, ¿verdad? Ya. El segundo discurso, ¿cuándo fue? Capítulo 3, ¿verdad? Que ahí fue que nos quedamos. En el capítulo 3. Y los que ya hicieron las preguntas, que algunos no me han enviado, eso se queda. Los que ya me enviaron, bien, el grupo completo. Entonces, en el discurso, en el segundo discurso de Pedro, usted se leyó de quién habla Pedro. O sea, una carta de la madre, habla Pedro en ese discurso. Habla una carta de la madre, una carta de algún hermano, comienza a hablar del discurso de él. ¿De qué habló Pedro? No, sí, pero sacó una versión bíblica. No tomó una palabra, no tomó de un libro. No habló de... Habló de la palabra de Dios. En el primer discurso también habló de Joel. O sea, ¿qué quiero dar a entender? Que Pedro siempre tomó la palabra. Porque no la tomó porque en ese momento se le vino esa palabra. La tomó porque él ya la conocía. ¿Ok? Porque él ya había estudiado esa palabra. Él ya había estudiado y lo que él estaba viendo en ese momento, que se había cumplido lo que él ya había estudiado. El libro de Joel. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo vamos a hablar algo que aún todavía no hemos aprendido? Entonces quiere decir que todo lo que hablamos es lo que aquí ya Dios nos da primero. Y ese es el discurso. Él habló y tomó escrituras
para poder que el pueblo entienda que eso está escrito y que vean que no es palabra de él, ya son palabras escritas. Que es lo que hace que el pueblo se dé cuenta que se cumple la palabra de Dios. Amén. Y así mismo con el cojo también tomó versiones para que, porque eso iba a pasar, que iban a ser sanados, que el cojo, eso también está escrito. Amén. Aleluya. Entonces se asombraban, y entonces no es de él, si está escrito. ¿Y cómo lo apedreamos a él si no está mintiendo? Si está escrito todo eso. No es loco. Amén, mi hermanos. Amén. Entonces tomó la palabra de Dios para poder indicarle al pueblo que las profecías y la escritura de Dios se cumplen y seguirán cumpliéndose aún las que faltan. Entonces Amén, gloria a Dios. estamos diciendo que estos tiempos se van a cumplir. La iglesia ya lo está sabiendo y ya depende de la iglesia. Si aquí nos ponemos bien a cuenta Amén. para podernos irnos ya acá en la venida de Cristo. ¿Estamos advertidos? Amén. Estamos advertidos. Pedro en su discurso advirtió también. Y eso es lo que debemos hacer nosotros en nuestros discursos. Advertir al mundo pecador las consecuencias que van a haber si no reciben a Cristo, si no aceptan a Cristo, si no creen en la resurrección de Cristo, que es lo que habló Pedro al pueblo de la resurrección. Cristo no está muerto. Cristo está vivo y reina en los corazones de aquellos que lo aceptan como único y suficiente Salvador. Amén. Aleluya. Esa es la resurrección. Él ya resucitó y vive entre nosotros. Amén. Y eso es lo que el mundo quiere saber de quién. ¿Quién tiene que decirle eso al mundo? La iglesia. Nosotros, la iglesia, que hemos recibido el Espíritu Santo. La iglesia está llenándose del conocimiento para poder decirle la verdad a este mundo que está lleno de tiniebla. Entonces, hay que predicar. Amén. Hay que predicar porque la iglesia, aleluya, tiene boca. Amén. Aleluya. La iglesia tiene boca. Amén. Amén. Y el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. No es para descansar y dormir. Amén. Amén. Es un poder activo. Él está en cada uno de nosotros para moverse, porque hay que moverse. Y usa nuestro cuerpo para cumplir el propósito que Jesús empezó de liberación aquí. Y nosotros debemos que continuar con ese proceso de liberación. Amén, mis hermanos. Entonces, no podemos dormir, porque si nos dice la palabra, levántate tú que duermes. No hay que dormir. Entonces, eso ya vimos en el capítulo 3. ¿Sí? 1, 2 y 3, el que ya terminamos, que ya deben de tener la respuesta ya lista. Y también pedí algo a la iglesia. El domingo pedí, los que no vinieron igual lo deben de saber porque al grupo envié. ¿Qué pedí de trabajo para hoy día? La lista, ¿verdad? Cada uno debe tener una lista, ¿sí? De a quién quieren que el evangelio le llegue. Un familiar, un vecino, no sé, si es lo más cerca posible, mucho mejor, para poder llegar más rápido. Pero si Dios le puso en el corazón a alguien de Estados Unidos, Dios va a proveer cómo llegamos allá y nos vamos para Estados Unidos. Aleluya. Amén. Entonces el listado ya lo deben de tener. Después del culto me lo hacen, ¿sabe? El grupo 1, este es nuestro listado. Tengan un papelito y aparte que su cuaderno usted ya lo tiene. Papelito aparte, este es mi grupo y ahí tendría el papelito hacia comenzar a trabajar. Amén. Porque la iglesia empieza a trabajar. ¿Estamos claros? Toda la iglesia va a trabajar. ¿Cómo? En el mismo cuaderno usted ya lo tiene, pero a mí me dan un papelito para yo tener, saber quiénes son. Porque usted va a tener su cuaderno, porque esa va a ser la misión que se cumple y va a ver en qué tiempo se va a cumplir eso con esas personas.
registrado y orando todos los días por esa persona que le llegue el Evangelio. Ese es el amor que cada uno tenemos hacia nuestro prójimo. Ese deseo de que sean salvos también. No ser egoísta, porque no tenemos un espíritu egoísta. Amén. Entonces, eso es en el 3. Ahora pasamos al 4. Amén. Gloria sea al Señor. Yo sigo a Cristo así como estoy. No hay ningún problema. No es necesario. Aleluya. ¿Eso estamos aprendiendo? Sí, eso estamos aprendiendo. Que ellos compartían y crecían, compartían el pan, compartían la palabra del Señor, se reunían, veían la necesidad del otro. ¿Qué hacemos con el de allá que se nos está quedando? Vamos, hagamos algo. Amén. Yo tengo una pertenencia por allá, tengo mi casa, pero tengo como 2 casas más por allá. Ahí la tengo botada, ahí la tengo, yo la voy a vender. Y eso sí, vendo esa pertenencia y ahí con eso ayudemos acá. Amén. En el mundo no hacen eso, en el mundo tengo una, vamos otra, tengo 2, vamos otra, ¿qué va? No sé, pero mientras más tengo acceso. Dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Amén. Y los saduceos. Cuando tuvo el Señor Jesucristo, tuvo opositores. Los mayores opositores, ¿quiénes eran? Tienen nombre. Los mayores opositores eran unos religiosos. Los fariseos, los escribas y los saduceos. Los mayores, estamos hablando, porque ahí tenían casi todo el mundo. Pero los mayores. Y yo escuché a alguien, decir, y yo, sí, es verdad lo que está diciendo el predicador, que los mayores opositores de nosotros, los que llevamos la palabra del Señor, ni siquiera son la gente normal, son los mismos religiosos. Amén. Son los mayores opositores de la verdad. Jesucristo cuando estaba, los mayores opositores eran ellos, los religiosos, los fariseos religiosos, los saduceos religiosos. Estaban en contra. Y así mismo cuando uno habla esta verdad, salen los religiosos, enseguida saltan los religiosos a dar contra a esta palabra. Sean religiosos de afuera o sean religiosos cristianos mismos religiosos. Se oponen a las escrituras como están escritas. ¿Sí? Entonces saltaron, dice, y los saduceos salieron a flor. Ahora, para que tengan claro, habían los fariseos y los saduceos. Estos dos caminaban casi igual. Cuando estaba Jesús, los fariseos y los saduceos eran contrarios. Ellos no se llevaban. Los fariseos y los saduceos no se llevaban. Pero cuando vino Cristo, esos dos como que se unieron para tener más fuerza e ir en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque si ahí sí tenían un pensamiento igual ellos, que era desaparecer a Cristo porque se está yendo en contra de mis creencias religiosas, decía el fariseo. Y el saduceo también decía, sí, se está yendo en contra también de la mía. Entonces vamos a hacerle guerra. Sí, eran enemigos, pero ahí sí el enemigo se unió. Amén, ¿estamos claros? Listo, entonces se unieron esos dos para hacerle guerra a Jesús. Se fue Jesús y ahora los apóstoles, los discípulos, comenzaron a predicar de Jesús. Cuando estaba Jesús, predicaba del Padre. Amén. Se fue Jesús y los discípulos predicaron ¿de quién? De Jesús. ¿Ok? ¿Qué es lo que predicaba Pedro? ¿De qué predicaba Pedro? De la resurrección.
Pedro y todos predicaron y tenemos que seguir predicando hasta el día de hoy. Nuestra predicación tiene que ser la resurrección. Porque esa es la vida eterna. Resucitar, y Dios nos quiere a todos resucitar. Éramos muertos en delitos y en pecados. Amén. Pero ahora, ¿qué pasó con nosotros? Después de muerte hemos resucitado. Por eso que hay que predicar la resurrección de Cristo, que es la que Cristo quiere en cada uno de nosotros, resucitar a todo el mundo pecador, muerto en delitos y en pecado. Eso es lo que vamos a tener que predicar de ahora en adelante. Seguir con este discurso bíblico, la resurrección en la vida. Entonces, aquí viene la diferencia. ¿Qué diferenciaba los fariseos con los saduceos? ¿En qué se diferenciaban ellos? ¿Qué peleaban? ¿Cuál era la disputa entre ellos dos, que eran enemigos, pero eran enemigos al mismo tiempo de Cristo, pero entre ellos eran también enemigos? ¿Qué era la diferencia por la cual los hacía ellos discutir? Bien, si no lo he leído, vamos con la respuesta. Que los fariseos creían en la resurrección. Ellos sí creían en la resurrección, los fariseos. Pero los saduceos no creían en la resurrección. Por eso esos dos no se llevaban. Pero cuando estaba Jesús no predicaba por decir directamente la resurrección. Jesús le iba a decir que iba a pasar algo con él, pero como él estaba vivo, no había la resurrección. Entonces, como no había la resurrección, entonces los dos, los fariseos y los saduceos, sí se unieron, porque Jesús no hablaba algo a favor de ninguno de los dos. Pero cuando murió Jesús, los apóstoles comenzaron a hablar ¿de qué? De la resurrección. Entonces los fariseos dijeron: no, pues ellos están hablando de lo que sí creemos. No sé si me están entendiendo. Los apóstoles, los discípulos comenzaron a hablar de la resurrección, lo que los fariseos sí creían. ¿Ok? Entonces, por eso que usted ve en el versículo 1, que no aparecen ahí los fariseos, sino ¿quiénes? Los saduceos salieron ahí. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando de resurrección? Si nosotros no creemos en eso. ¿Ya estamos entendiendo? Sí. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Sí se dan cuenta que aún cuando tengamos 40, 50 años nos falta todavía aprender las verdades? Claro. Y si Dios permitió que todo eso esté escrito, es porque quiere que sí las sepamos. Amén. Entonces, el primer versículo me habla que estaban ahí los saduceos. Entonces hay que darle razón. ¿Por qué estaban los saduceos y no estaban los fariseos, que siempre estaban cuando estaba Jesús? Ahí está la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué no estaban los fariseos ahí? Porque ellos sí creían en la resurrección. Entonces los fariseos, cuando vieron que se cumplió la resurrección, lo que estaba hablando Jesús, yo imagino que ahí sí, quedaron callados, y se está cumpliendo, sí fue verdad. Pero los fariseos dudan la causa. A nosotros no nos va a lavar el cerebro con esto. Y comenzaron. Entonces, ¿qué es lo que los saduceos no creían? Habían tres cosas que los saduceos no creían, y en el versículo 8 del capítulo 23 lo dice. En Hechos 23:8 dice que los saduceos no creían en la resurrección, los saduceos no creían en ángeles, los saduceos no creían ni en el Espíritu. ¿Ok? Entonces ahí lo dice en Hechos, porque en versículo 1 habla de los saduceos, pero en el capítulo 23 habla por qué ellos eran opositores. En el capítulo 23:8 de Hechos. O sea, para que ustedes sepan que allá declaran por qué los saduceos estaban en contra de los apóstoles. Los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿Qué más dicen? Ni ángeles. Pero los fariseos afirman esas cosas.
Exactamente. Pero los fariseos afirman. Ahora sí, ¿estamos claros? Que ellos sí afirman que sí existe eso. Entonces ahí ya no se unieron ellos. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, si por si acaso hay una pregunta de esa que diga, ¿qué tres cosas los saduceos no creían? Ustedes ya saben la respuesta. Aleluya, gracias a Dios. Ponemos esa pregunta. Aleluya. Entonces seguimos viendo, ¿no? En el versículo 2, algo pasó. Después que ellos estaban hablando, dice, empieza una palabra ahí. Resentidos. Así se pone el pueblo, así se pone un pueblo cuando le dicen la verdad. El mundo se resiente cuando le dicen algo en contra de lo que ellos están siguiendo. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Se sintieron mal de que ellos comenzaron a hablar de Jesús y la resurrección de lo que ellos no creían. Eso eran los saduceos. Los saduceos y los que estaban con los saduceos. ¿Ok? ¿Qué pasa si usted está llevando la palabra de Dios a su familia, a su amigo o a alguien? Y se resienten y se molestan con usted. Y comienzan a odiarlo porque está diciendo cosas que no les cuadran. Se está yendo en contra de su religión. Yo me quedo en silencio y me pongo de acuerdo con esa persona. Gloria a Dios. Amén. Dejo de predicar, me siento mal, me desaparezco, me escondo, ya no hablo más la palabra porque... Vamos a ver qué es lo que Pedro y Juan hicieron. Siguieron el consejo de ellos. O sea, aquí no vengas a hablar de eso. Es lo que le dijeron. Aquí no enseñes esas cosas. Aquí vete para otro lado, mejor vete. ¿Qué hicieron ellos? Ya bueno, está bien, ya no voy a hablar más. Ya está bien, no voy a molestar más aquí. Santo sea el Señor. Amén. Entonces, como se dieron cuenta de que ellos iban a ser persistentes, de que ellos no iban a hacerle caso, ellos, los apóstoles, los discípulos, se parecen a la iglesia de los pactos de la resurrección. Hay tercos en la palabra. No, yo no voy a retroceder, nada, no importa, yo voy a seguir. Entonces reaccionaron ellos, los saduceos y todos aquellos, reaccionaron y dice el versículo 3, ¿y qué hicieron? Y les echaron manos y los pusieron ¿dónde? No, ya ahí se metió muy fuerte. Cárcel, no, pues tampoco así, pues cárcel ya no. No, cárcel, pastor, cárcel. ¿Sabes lo que están encerrados en la cárcel? Dice María, patita, ¿para qué te tengo? Bueno, la que va a cárcel no es para mí. Nos asustamos cuando escuchamos cárcel. Oye, que en la cárcel pasan muchas cosas horribles. Pero por la verdad, me voy. Porque unos fierros que me encierren, eso no quiere decir que yo estoy esclavo, porque yo soy libre. La iglesia tiene que callar cuando sea amenazada que la van a meter a la cárcel o algo por el estilo. La iglesia tiene que dejar de predicar, de aprender y seguir compartiendo la palabra de Dios. No. Porque es el ejemplo que sigue adelante. Dice cárcel, listo, cárcel. Pero muchos, ¿qué dice ahí?
en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, ellos iban a entrar a juicio, lo iban a enjuiciar a ellos. Pero ¿por qué dice que era tarde? Porque en la noche no se hacía juicios. ¿Ok? En la noche no se hacía juicio, ya era tarde, entonces al día siguiente lo vamos a enjuiciar a estos. Por eso que dice hasta el día siguiente. Gloria sea al Señor. ¿Y qué pasó ahí? Pero muchos, dice la palabra del Señor que su palabra no beberá. Ellos cumplieron. Ellos cumplieron. ¿Quién hace el convencimiento? El Espíritu Santo, porque ellos, a pesar de que lo encerraron y le callaron, entre comillas, la boca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gente que escuchó? Creyeron. Hubo resultados igual. No importa, porque esto no es con espada ni con ejército. Así lo tenemos nosotros aquí. Ya la palabra fue dada. Amén. Y va a dar su fruto. Amén. Da su fruto. No callemos en el mensaje de Dios. No callemos. Así no quieran, así no les guste, así no crean, no importa. Ellos no están preguntando, no van a creer. Va porque va la palabra. Y si no quieren escuchar, igual. Una cosa es que estemos juntos, y yo no les voy a forzar, estemos juntos. Y otra cosa es que estemos en grupo y yo tenga que predicar y les doy la palabra del Señor. Si yo estoy ahí y yo sé que no les gusta, pero me da la oportunidad, a eso vamos. Muchos de ellos no les gustaba, pero le dieron la oportunidad, hable. Y ellos aprovecharon. De eso te hablo, mientras me dé la oportunidad. Por eso digo, no es con espada ni con ejército, no. Y me vas a escuchar. ¿Estamos claros? Me cierran la puerta. Ya, me cerraron. Dice la palabra, si te cierran la puerta, listo, límpiate, regresa. Sacúdete, ya está bien, no quiere. Otro día será contigo o alguien, pero tendrá que llegar. No te sientas mal, que igual la palabra va a llegar. Amén. Ya mañana te dará. A mí me pasa muchas veces. No, que hoy día no. Y después no sé en qué tiempo, no le va a dar tiempo. Cuando ya me he visto sentado hablando de la palabra. ¿Cómo? Solito, oye, sí, ven acá a la casa. Ah, y ahora no quiero, pues. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, así fue. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. También aparecieron los escribas. Y el sumo sacerdote también. Y algo dice el versículo 7. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿De qué nomás estaba preguntándole ahí? ¿Cómo curaron a todos? Exacto. O sea, ¿de dónde vienen a hacer estas cosas? ¿Ah? ¿Qué les pasa a ustedes? Y ahí viene la respuesta. Cuando, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y qué van a hacer? Ustedes son igual que los malditos mentirosos, ahí, hipócritas, no sé qué, locos, sí, el mismo Dios que tenemos es el mismo de ustedes. ¿Qué viene amedrentando? Para sentirnos chiquitos ahí. Eso es lo que estaban haciendo. Y ahora, ¿qué decimos? Me callo, dijo Pedro. Otra vez lo niego a Cristo. ¿Ah? Ya no podía. En su humanidad me imagino que sí, pero como tenía el Espíritu Santo ya no podía, porque él ya no dependía de él. Ella dependía del Espíritu de Dios, que ahora sí, este es el Espíritu de poder, y aquí se lo digo la verdad, te guste o no te guste, y caso cerrado. Así va. Es que ya así se convirtió Pedro. Y por eso que se asombraban, ¿y este? ¿De dónde sacó?
Pedro era analfabeto. Ya, con denuedo, dice ahí. Habla con qué facilidad de palabra. Por eso los días martes estamos estudiando las 9 marcas saludables. Porque una de esas marcas saludables es la predicación con denuedo, es positiva. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo lo lograron ellos? Primero, captando la enseñanza. Pedro habla del Antiguo Testamento, cogía los libros, y eso hace el que quiere predicar con denuedo, conocerse las verdades escritas, los tiempos, para que usted cuando hable con qué seguridad, que sabe que lo que está hablando es de Dios. Amén. Porque ya Dios a usted ya le instruyó, ya le enseñó, y usted que hace para solo abrir la boca. Y el Espíritu hace el resto. ¿Estamos claros? Entonces no hay miedo cuando hay conocimiento. Gloria a Dios. Y eso es lo que le quitó el miedo a Pedro, el conocimiento. Yo sé que lo que estoy hablando es de Dios. Así que eso le preguntaron, ¿y qué respondió? ¿Qué respondieron ellos? Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya. Quiero que ustedes se den cuenta, mis hermanos, cómo empieza el relato a hablar de lo que Pedro va a explicar al siguiente. Antes de explicar, Pedro dice que Pedro estaba en una posición. Pedro, antes de hablar, dice cómo estaba Pedro. La palabra de Dios dice cómo estaba Pedro antes de hablar. Ahí en ese versículo. Lea el versículo 8, ¿qué dice? Exacto. Esa es la clave. Estar lleno del Espíritu Santo. Por algo dice la palabra de Dios, para darnos ese ejemplo a la iglesia, que la iglesia tiene que estar siempre llena del Espíritu Santo en todo momento, que nos enfrente el enemigo, nos enfrenta lleno del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. ¿Cómo debemos estar? Lleno del Espíritu Santo, para que sea todo lo que yo hable, sea por el Espíritu Santo y no salga nada de mí. Esa es la clave para poder hacer las cosas conforme Dios quiere. Y andar en el Espíritu. Hablar con denuedo. Estoy lleno del Espíritu Santo. Y todo lo que sale de mi boca es por medio del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Y esa era la seguridad de Pedro, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso que hablaba con tal tranquilidad. Amén. Oh Santo. Y les dio en la boca, como ellos no creían en la resurrección, en el versículo 12, les dijo, ¿cómo pueden ser libres? En ningún otro, aleluya, amén, sino que no hay otro nombre, amén, gloria sea al Señor. ¿Tenemos la respuesta para los de afuera? Amén. La iglesia tiene que decir esta verdad a los de afuera. La iglesia conoce, todos sabemos que el mundo busca otra fuente. Los saduceos buscaban otra fuente de salvación, pero ellos tenían que decirle la verdad. Están ustedes errados.
hay San Gregorio, no hay San Judas Tadeo, no hay el que te veo y no te veo. Niño divino. Sí, no hay niño ni divino ni dividido, no hay. Yo era cliente. No hay, porque no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra. Y esa es la verdad que la iglesia tiene que hablar. No hay. No, es que yo le pedí a ¿cuál es el de los novios? A San Antonio. Sí. Y entonces se fijan en que, wow, me fue bien, estoy prosperando, yo le pongo una velita, me va bien. Engañados. Pero no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra. No hay otro para la salvación y la libertad, sino ¿quién? Jesús. No importa si usted ve que está prosperando, estará prosperando, pero todo eso, dice la palabra del Señor, es vanidad de vanidades, todo eso se queda. Eso no es salvación, eso no es alegría, eso es momentáneo nomás, un bienestar pasajero. Exactamente, eso es temporal. Pero Dios no quiere que tengas nada temporal, Dios quiere que tengas todo vida eterna. Eso sea largo por la eternidad. Viene Cristo y sigo con Él viviendo y sigo. Amén. Y eso es lo que quiere Cristo y esa es la verdad que hay que hacerle ver al mundo. La iglesia está preparada, se está preparando para enfrentar y decirle al mundo esas verdades. Abrir la boca y enseñar estas verdades. No tener miedo porque es padre, porque es madre, porque es abuelo, porque es hermano, que no te gusta, listo. Dios da la oportunidad y los amarra, les tapa la boca y escucha a mi siervo. Listo, aproveche cuando Dios los amarra, pues ahí, antes que se suelte y una vez que termine salga corriendo. Pero hay que hacerlo. Entonces, así es el mensaje. ¿Ok? En ninguno hay otra salvación. Ellos se estaban metiendo en problemas, por si acaso. Ellos estaban en problemas. Ellos ese segurito, estoy aquí. Ya preso. Este es a matarnos, meternos presos, desaparecernos, porque estamos revolucionando aquí, estamos cambiando el circuito del mundo. Pero qué asombro tuvieron ellos cuando le escucharon a Pedro hablar así. Ahí dice el versículo 13. Qué asombro tenían ellos. Ellos se asombraron. ¿Sí? De ver al hermano, a la hermanita que antes no hablaba, que era muda, que por aquí, pasaba por aquí. ¿No les conviene? ¿Ah? Y ahora, ¿y este? ¿De dónde salió él? ¡Ay! En el versículo 13 seguimos ahí derecho. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin qué, sin letras y del vulgo, entonces, eso es lo que permitió Dios para que el mundo se asombre, la casa se asombre del cambio. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en nuestro lugar. En nuestro trabajo somos luz. Amén. Amén. Si le trabajamos a alguien, ese alguien tiene que nos respeta por la gracia que ve en nosotros. Y no por la pistola, porque yo soy de los choneros, que yo soy de nada, sino porque tiene algo tremendo este siervo o este siervo. No me meto. Mi respeto con este, no sé qué es, pero algo, no te metas conmigo. Sí. En la casa igual se nos burla cuando recién nos convertimos, tenemos burla, pero eso va después, comienza. Pero porque nosotros marcamos la diferencia, pero si nosotros seguimos igual, como en el mundo, renegando, peleando, jalándonos los pelos, y este hermanito, ¿qué? Y para eso, por eso yo no voy a la iglesia si sigo igual. ¿Ah? Porque el diablo se da cuenta y le hace ver al otro. Este sí es verdadero, ten cuidado.
Métete bonito con este, si no sales mal parqueado. Mejor no te metas si no estás preparado a hablar con él. Eso hace el diablo. Y eso pasaba con ellos. Uy, esto ya. Si nosotros que estudiamos años, ya me imagino lo que decían los saduceos, nosotros que somos estudiosos, que nos hemos quemado las pestañas aquí, y esto, yo no lo he visto metido en los concilios y aprendiendo así, pero tuvieron la mejor enseñanza. ¿Sí? Y ahí estaban con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era el que hablaba ahí y demostraba las verdades. Y eso es lo que el Señor quiere que la iglesia demuestre al mundo y se maraville de que el Jesús que nosotros seguimos y el Espíritu que nosotros tenemos es un espíritu de cambio que cambió mi vida y va a cambiar la tuya. Amén. Y van a creer porque en verdad van a ver el cambio. Porque que sirve que le diga, y es que Dios te va a cambiar. ¿Y tú? ¿Por qué no cambias primero? Me va a decir. Así es el diablo. Así es el diablo. ¿Y tú? ¿Qué me vienes a decir? Aleluya. Gloria a Dios. Y el diablo va a querer que la iglesia esté durmiendo para que no tenga esa valentía de hablar la palabra, porque a conciencia sabemos que nos van a sacar en cara, porque no estamos demostrando un Cristo verdadero en nosotros. No estamos demostrando un cambio. Y eso nos hace callar. Porque el diablo lo primero que va a decirme, hipócrita, en mi cara. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que demostrar ante el mundo entero que nosotros somos cambio, nosotros somos iglesia de Cristo. Amén, mis hermanos. Gloria sea el Señor. Así que se maravillaron. ¿Y qué fue el resultado de esto, mis hermanos? ¿Cuál fue el resultado de la maravilla que ellos vieron? ¡Ah, wow! ¡Qué maravilla! Listo, déjalos tranquilos, ya nos vamos a unir a ustedes porque de verdad que nos demostraron que sí, han cambiado. Reconocían que habían estado con Jesús. Ajá, pero la reacción de ellos fue grave después. ¿Qué dice? Entonces, ajá, ¿qué más? ¿Qué haremos? Ya se preguntaban. ¿Qué haremos con estos hombres? Así es, estamos viendo, ¿no? Algunos dirán, no, pero ya los convenzo, ¿no? Estarán convencidos. Pero el mismo capricho de no darle la razón, vamos a tener opositores. Y no porque de pronto no crean, porque están viendo, sino porque no puede ser así. Y se nos ponen más algunos opositores. Y miren cuál es el resultado del 17. Sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, ¿qué dice ahí? Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre algunos. Amén. Vamos a amenazar a esos hermanos de Nuevo Pacto de la Resurrección que han venido aquí a la Marianita, y así los tenemos calladitos, encerrados ellos ahí, que no se meta con nosotros. Pasó un día que hicieron una pequeña vigilia porque al siguiente día íbamos a tener, ¿no? El aniversario, creo. ¿Sí? Entonces, claro, se arregló desde la noche, se puso ahí y comenzaron a tocar y todo eso. ¿Y qué pasó? No se levantó el diablo. ¿Sí? Salió de por allá, dice, una casa y váyanse y no sé qué otras cosas más ahí, que están perturbando, que no sé qué, no sé cuánto, cuando debería, ¿no? Bien, por el bien, sí, porque esto está plagado de infierno, de todo, y vale, que se escucha la alabanza y todo eso. Los instrumentos.
¿Ah? Los quiso desconectar. Ve, mira hasta dónde el diablo. Atrevido. Atrevido. Y era una chica joven. Sí, sí. Pero nosotros sabemos que no es la chica. Yo no me tengo que ponerme a pelear con la chica, ni enojarme con la chica, porque no es con ella no es mi enemiga. Porque mi lucha no es contra carne ni sangre, y ellos, los apóstoles, los discípulos, sabían quién estaba ahí atrás, haciéndole la guerra, queriendo impedir. Cuando no sabemos esta verdad, ahí es que nos resentimos, nos enojamos, nos asustamos, nos escondemos y le odiamos al vecino que nos está siempre tirando piedra para que callemos. Pero yo sé que es un instrumento usado para callarme. Porque está escrito aquí y sabemos de dónde viene. Igual cuando uno sabe la verdad, que lo único que tiene que hacer es orarle y hablarle la verdad. Eso hicieron ellos, seguir hablando la verdad. Después ellos respondieron, bueno, si ustedes quieren que nosotros nos callemos, más allá lo dice, ¿a quién hago caso? ¿A ustedes o a Dios? A Dios. Amén. Esa es la enseñanza que Dios nos da hoy. Amén. ¿A quién seguimos? ¿Al mundo O a Cristo. o a Cristo? Amén. ¿A quién le hacemos caso? ¿A las tradiciones o a la palabra? Amén. Ustedes pueden tener sus tradiciones, ustedes pueden tener pero primero Dios. Y yo le hago caso a Dios. Y si Él me dice que tengo que reunirme, me tengo que reunir. Si Él me dice que tengo que predicar, tengo que predicar. Si Él me dice que tengo que alabar, le tengo que alabar. Y porque usted diga que no la alabe, que no predique, que no me congregue, que no, yo no le puedo hacer caso a usted, porque yo tengo una orden superior a esa. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que ellos respondieron. Versículo 19, Pedro igual respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Gloria sea al Señor. Y esas fueron las respuestas de ellos. No quedarse callado, mostrarle al pueblo, mostrarle a la iglesia que ellos tenían que seguir. Dice el versículo 23, dice, los creyentes pedían confianza y valor. Comenzaron ellos a hablar con más denuedo. El versículo 31 dice, cuando hubieron orado, ¿qué pasó? Cuando ellos estuvieron ahí y oraron, ellos nunca callaron. Mis siervos, pero hoy en día ya se calla la iglesia, quiere estar muda, encerrada en casa, ahí esperando la venida de Cristo calladito. Mire que no estamos en la cárcel, pero es como que estuviéramos en la cárcel, en nuestra casa, ahí no hacemos mucho, nada, casi no quiero participar. Es como que ya estuviera encerrado. Porque sí, ese es el encierro que el diablo quiere a cada uno de nosotros. Encerrarnos, ¿para qué? Para callarnos. Miren lo que pasa con la iglesia. Y yo pregunto, si hay algunos que están callados. Yo pregunto, ¿si hay algunos que están callados? Sí, sí están callados algunos. No quieren ya algunos predicar, ya quieren seguir ahí, otros se han apartado, bueno. Ese es el trabajo del enemigo, callar a la iglesia. Para que el evangelio no se cumpla como lo dejó dicho el Señor Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, que sea regado para ¿quiénes? Para todos. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que no se expanda el evangelio. No vivamos
y no lo predicamos. Calladitos. Porque así dice el diablo, calladito te ves mejor. Ahí está bonita, se te ve bien, mudita, está bien, mudo. Ve mudo. Pero ellos nada. Aquí encerrado hablamos, aquí encerrado seguimos haciendo prodigios. Y cuando ellos hubieron orado, que esa es la oración que la iglesia tiene que seguir, el lugar donde estaban congregados, tembló. ¿Y qué más pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Ya se libertaron esos mudos y esas mudas comenzaron vamos a hablar, se acabó, ya hasta aquí yo ya me sacudo, ya estoy cansada, ya estoy cansado de estar solo calladito nada más y no hacer nada, vamos a hablar. Pero porque fueron tocados, llenos del Espíritu Santo, se fue el temor. Aquí vamos a hablar también nosotros, ustedes hablan, yo también hablo. Amén. Esa es la respuesta de la iglesia. Vamos todos. Vamos a predicar. Vamos a orar. Vamos todos orando. En el nombre de Jesús. Todos nos unimos. Unánimes empezó la iglesia. Y unánimes siguen haciendo las cosas. Para ver resultados. Para ver resultados. Unánimes hay que estar. Amén. Unánimes. No se separen. Únanse. Únanse a la obra, únanse al propósito y sigamos hasta que venga Cristo, preparándonos y llevando la palabra del Señor. Ellos no se detuvieron, no se detuvieron. Amén. Y es muy bonito en el versículo 32, si usted ve el título en su Biblia, si es igual a la que yo tengo, todas las cosas en común. ¿Sí ven cómo seguía la iglesia? Teniendo las cosas en común. La iglesia tiene que vivir así, teniendo las cosas en común. En común quiere decir que tenemos ayudar mutuamente. ¿ah? Mutuamente. Las cosas, todo, mi pensar, lo que hacemos, todo en común. Amén. Si hay alguien en necesidad, no, pues si yo tengo, tú también tienes. Eso es en común, tenemos. Amén. Si yo oro, tú también oras. En común estamos orando. El mismo ideal, no que no ora tú, no, yo tengo pereza, no, de ahí usted verá. ¿Tuvo problemas en la iglesia cuando sí se comenzaron a portar mal? La tuvo. Y más allá vamos a ver todas las consecuencias por no querer seguir en común, por no unirse en el grupo. Se manda a orar, uno ora, los otros dos oran y el otro no, si son tres. Se manda a hacer algo, no, si tú quieres, si yo no tengo tiempo. ¿Va a haber problemas? Sí, va a haber problemas. Así es. Todo está escrito. Vamos a ver la historia de la iglesia, que es la misma historia de nosotros que somos iglesia. ¿Qué nos va a pasar si hacemos las cosas bien en común? ¿Y qué nos va a pasar si no queremos unirnos y estar en común? Y nosotros decidimos si queremos vivir las sendas antiguas o queremos vivir como yo creo y quiero y deseo vivir mi vida el Evangelio.